Recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio a Héctor Carlos Salazar, candidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 15, candidato a diputado local por el Distrito 15. Y hoy nos trae una visita de lujo, don Pedro Jiménez León. Bienvenido, coordinador nacional agropecuario de Movimiento Ciudadano. Bueno, vinculación con el sector agropecuario. Además, exsecretario de Desarrollo Rural del Estado de Tabasco. Es correcto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, buenos días. Pues estamos muy contentos de estar aquí en Coahuila. Venimos a apoyar a Héctor Carlos, que es parte de la organización de la Comisión Nacional de Vinculación con el sector agropecuario de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué lo venimos a apoyar? Porque es un hombre, y la gente de Coahuila lo sabe, que tiene un profundo conocimiento sobre la realidad del campo mexicano. Creo que es de las personas que tienen el mejor diagnóstico, pero no se queda solo ahí. Es una de las personas que tiene propuestas concretas de solución para la problemática del campo. Y nosotros en Movimiento Ciudadano queremos recoger ese grito de la juventud parisina y de la juventud mexicana de los años 60 del siglo pasado, que decía la inteligencia al poder. Y Héctor Carlos Salazar es un hombre inteligente por los conocimientos que tiene, por su formación académica, y frente a esto que estamos viendo, que es la enorme traición de Morena a los mexicanos, la enorme traición de Morena al campo mexicano, porque desarticuló todos los programas institucionales que habían, canceló los fondos, quitó los subsidios, quitó los programas de concurrencia que ayudaban a que los productores pudieran tener maquinaria. Ayer mismo platicábamos con productores de maíz y se quejaban de esta falta de apoyos y también expresaron su desencanto sobre lo que hoy representa la 4T. Y como decía mi abuelita, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Exacto. Los que presumían que no mentían, hoy están acreditados que lleva más de 200,000 mentiras. Los que presumían que no robaban, ahí está el robo de Segalmec, ahí está el robo de la refinería, ahí está el robo del alto costo tanto del AIFA como del Tren Maya. Los que presumían que no traicionaban, traicionaron la voluntad de 30 millones de mexicanos, traicionaron a los padres de los niños con cáncer, traicionaron a las madres trabajadoras quitando de las guarderías, traicionaron a los mexicanos más pobres quitándoles el seguro popular y traicionaron a los empresarios a los que dejaron abandonados durante el pésimo manejo de la pandemia. Frente a esta problemática, ¿qué tenemos que hacer? Llevar al Congreso a gentes como Héctor Carlos Salazar, con propuestas concretas, con conocimientos, que no van a ir a levantar el dedo, sino que van a ir a hablar por la gente. Y creo que en Coahuila vale la pena que se haga un ejercicio de contrapeso. Nosotros no llevamos candidato a gobernador del estado. Entonces la gente puede votar por la persona que les parezca, que yo creo que es, digamos, la mejor opción, ¿no? La más preparada. Y la más preparada. Pero en el Congreso es importante que existan los contrapesos y por eso es muy importante que haya gente como Héctor Carlos Salazar en la toma de decisiones legislativas en Coahuila. Don Pedro, ¿y cómo se podría regresar los recursos desde pues los órganos legislativos, ¿no? Esto, preocupación que es de todos, cada vez vemos menos recursos para el estado de Coahuila específicamente, ¿no? Claro, mira, hace algunos meses en Puebla nos reunimos los especialistas y la gente que conoce el tema del sector en un foro de Movimiento Ciudadano. Y Héctor Carlos nos hizo favor de presentarnos al exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero de Coahuila, a Manuel Tarriba. Y él hizo este diagnóstico crudo y dijo, oiga, y cuando le preguntaron, ¿y cuál es la respuesta? Y dijo, cambiar de gobierno. Y yo diría, cambiar de gobierno y cambiar de legisladores, porque no olvidemos que fueron los legisladores de Morena, del Verde y del PT, los que desaparecieron los fondos, los que quitaron el entramado institucional de apoyo al campo. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, es con el voto de los ciudadanos. Por eso en el 24, la gente inteligente que ama y que quiere a sus hijos no debe votar por Morena, porque Morena les cancela el futuro. Hay que votar por otra opción, y una opción que permita que a través del Congreso Federal puedan regresar estos programas, puedan regresar los recursos
para destinarlos a la productividad, para destinarlos a la competitividad, pero con reglas de operación que permitan evaluarlos y que los resultados sean satisfactorios. Don Pedro, ¿qué piensa usted de la desaparición de la financiera rural? Esto se Bueno, concretó ese apenas hace unos días. es el último clavo al ataúd. Y la gente se pregunta, bueno, a ver, si desaparecen los subsidios, si desaparecen los fondos, si desaparecen los fideicomisos que daban garantías líquidas para que pudieran tener crédito los productores, y luego desapareces la institución que da el crédito, entonces, ¿cuál es el resultado? Que va a haber menos producción de alimentos. Por lo tanto, los alimentos van a ser más caros. ¿Por qué? Porque evidentemente va a aumentar la demanda y disminuye la oferta. ¿Y por qué? Porque en el fondo, y esto de veras, quiero que los coahuilenses se lo graben muy bien. Y se los dice un tabasqueño, vecino de Andrés Manuel, lo conozco de toda la vida. Es un hombre que quiere un México en la pobreza y en la miseria. ¿Por qué? Porque a los pobres los manipulas por la necesidad y a los ignorantes los manipulas por la incapacidad de discernir sobre lo que ocurre en el entorno. Por eso, si queremos futuro, hay que votar por una opción diferente. Y en este caso, la opción se llama Movimiento Ciudadano y en el Distrito 15 se llama Héctor Carlos Salazar. Héctor, ¿qué necesita el campo de Coahuila, pero en especial el Distrito 15, que ya lo has recorrido y que lo conoces perfectamente bien? Bueno, me toca representar a los 88 ejidos. En la opción de financiamiento ya tenemos un modelo implementado en Jalisco, que es el Fondo Jalisco, en este caso sería el Fondo Coahuila para el financiamiento agropecuario y la pequeña y la mediana industria. Esto ya es un hecho en Jalisco, esto lo propondríamos a través del Congreso que se estableciera en Coahuila, pero además consideramos nosotros que el problema del agua es algo importante, la cuestión del ingreso. Todos los elementos de atención a las familias y a los ciudadanos y a las comunidades, pues tenemos servicios de segunda, atención de segunda, dignificar la atención a las comunidades rurales y particularmente a la producción y a la productividad del sector. Actualmente, ¿cuánto es el recurso que se distribuye para precisamente en beneficio al campo y con su propuesta, hasta dónde alcanzaría? Mira, es un ejercicio muy parecido al que se hace en Nacional. Hay alrededor de 75,000 millones de pesos, pero no se ejercen. Eso es una trampa de este gobierno, que llegan al subejercicio, donde no lo operan, lo retienen y lo reasignan a sus proyectos emblema, que sabemos que son un fracaso: el Tren Maya, la refinería y el AIFA. Eso es lo que ha sucedido en los últimos 4 años en los que han ejercido estos presupuestos. Y lo mismo sucede aquí. O sea, aparte desestimulan la participación de los gobiernos estatales, porque hay un subejercicio, porque hay tardanza en el ejercicio, porque se redujeron los montos, sobre todo para los programas del norte. Los programas del norte no tenemos programas, ni Sembrando Vida, ni precios de garantía, que son los más importantes, ni fertilizantes. Y Coahuila está en la lona. Vemos en los ejidos del sur de Saltillo, vemos una migración muy alarmante. Están casi abandonados porque no hay manera de sobrevivir. Además de que por naturaleza son ejidos del semidesierto, pero nos faltan recursos para apoyar a todos esos ejidatarios. No hay manera, no hay ninguna forma de salir adelante. Primero por la falta de lluvias, pero después por la falta de proyectos y la falta de atención de todos los niveles, ¿no? Sí, todo esto repercute. De hecho, además tenemos un desarrollo industrial atractivo, donde al no encontrar la posibilidad de ingreso en el campo, pues se van a la ciudad. Entonces los jóvenes están emigrando. Se están quedando las familias pues, de mayor edad, con menores fuerzas, pero además sin recursos. Entonces, el campo no solamente produce alimentos y ganado, produce también ambiente. Yo he propuesto aquí contigo que se haga un mercado ambiental donde se les pague por la captura de carbono. Las industrias tienen responsabilidades en la cuestión de atender al impacto ambiental, que se les hizo el estudio en un inicio y se les obligaba a reforestar, a tener
emisiones, controlar sus emisiones a través de qué, la reforestación, de la atención al medio ambiente. ¿Quién tiene ese medio ambiente? Todos los colectivos, las tierras colectivas de los ejidos. Tendríamos que evaluar la producción de carbono y hacer que las industrias lleven más ingresos al campo. Esta sería una compensación a la fuerza de trabajo que se están trayendo y obviamente dignificar la vida del campesino y del productor agrícola. Perfecto. Muy bien. Don Pedro, ¿qué actividades va a tener hoy en Saltillo? Pues hoy vamos a seguir acompañando, ayer lo hicimos, ayer acompañamos a Héctor Carlos a visitar unas colonias y me dio gusto ver cómo la gente lo recibía, le preguntaban, recibían con gusto sus folletos donde vienen las propuestas en lo local y hoy vamos a seguir haciendo ese recorrido también para seguirle pidiendo a la gente de Coahuila que en esta elección, en el Distrito 15 de manera particular, les encargamos a Héctor Carlos Salazar que le den el voto porque es un hombre que lo merece. Oiga, pero antes de irnos, cuéntanos un poquito más. Dijo, ¿era vecino de Andrés Manuel, Sí. literal o...? Sí, sí, o sea, vivíamos en el mismo fraccionamiento. Yo vivía en la calle Júpiter y él vivía en la calle Saturno. Mis hijos y sus hijos iban a la misma escuela. Trabajé con él mes y medio y le renuncié porque siempre ha tenido un gen destructor. Siempre es un hombre que siembra encono y que siembra odios. Y uno no puede trabajar así, porque eso no aporta, no construye. Él, en vez de invitar a la colaboración, lo que hace es que incita a la confrontación y lo estamos viendo ahora. La Suprema Corte ejerció su función de control constitucional, que es una de sus facultades, y de seguro hoy debe estar despotricando en contra de la Corte, porque además es un hombre que no lee, es un hombre que no se prepara, es un hombre que no escucha. Por eso habla de la manera en la que habla y lo que él quiere es dividir al país para que en medio de esa división él se pueda perpetuar en el poder a través de él o a través de alguna de sus corcholatas. Y no hay que ir muy lejos, ahí está el ejemplo de Venezuela. Yo le preguntaba ayer a algunos productores si ustedes sabían o habían escuchado a finales del siglo pasado y a principios de ese siglo si había migrantes venezolanos. Pues claro que no había. Hoy hay miles de venezolanos saliéndose de su país. ¿Por qué? Porque se instaló un gobierno parecido al que Andrés Manuel quiere instaurar en México y primero Chávez y ahora Maduro destruyeron todo lo que agrega valor y todo lo que genera riqueza en Venezuela. Ese no es el futuro que queremos para México. Muy bien. Don Pedro, muchísimas gracias por visitarnos. Al contrario. Un placer A ustedes, recibirlo, como gracias, siempre. gracias. Héctor, Gracias a Muy que amable, sigas muy bien con la gracias. campaña. Gracias. Gracias, esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias.